Leemos en la palabra del Señor un versículo en 2 Corintios, el capítulo 9, verso 8. Dice así: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este precioso versículo trata un gran tema para Pablo y para los cristianos: la gracia de Dios. Todo el contexto, capítulo 8, capítulo 9, nos lleva a considerar uno de los grandes asuntos para la iglesia del Señor, como es el de las ofrendas, el ministerio de dar, en el marco de la gran ofrenda de Jesucristo, que en su gracia, dice allí, por amor de vosotros, siendo pobre se hizo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es tan grande el tema, tan inexplicable, tan insondable, que el apóstol termina su exposición del capítulo 9 con aquella monumental frase: gracias a Dios por su don inefable. Dicho de otra manera, gracias a Dios porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Pero yo quisiera aplicar este versículo leído en términos generales a toda situación, a cada una de nuestras vidas y experiencias de aquellos que somos de la iglesia del Señor en este tiempo que estamos atravesando. Indudablemente podemos decir con el apóstol Pablo que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La época que atravesamos es una época difícil. Hay lugares en nuestro mundo en los cuales ser cristiano supone todo un desafío. El riesgo de perder la libertad, los bienes, la familia y hasta la propia vida. Pero aún teniendo la libertad que gozamos hasta ahora, gracias a Dios, en otras partes del mundo, el ser cristiano fiel, supone riesgos y muchas veces pagar un alto precio. Dice la Biblia: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Circunstancias como presiones laborales o exigencias de estudio o carencias o costo de vida, aún tareas en la obra de Dios, hacen que muchas veces vivamos en estrés, en ansiedad, con falta de descanso, con cansancio, con frustración. Y todo esto incluso agravado por esta época de inestabilidad en la salud que estamos viviendo. ¿Hay recursos para el cristiano? ¿Podemos contar con algún aliciente, alguna ayuda donde apoyarnos? ¿Tiene Dios para nosotros alguna usina de poder disponible para usar en momentos de necesidad? Bueno, aquí es donde este versículo acude a nuestro encuentro y nos llena de esperanza. Alienta nuestro corazón, aumenta nuestra fe y dependencia de Dios, y nos hace seguir el camino con paso firme, atravesando este valle de lágrimas y viendo cómo el Señor llena los estanques con el agua fresca de su palabra, la paz de su presencia y la bendición de su gracia. Miremos en este profundo versículo 4 cosas sencillamente en torno a la gracia de Dios. En primer lugar, el dador de la gracia. Dice: poderoso es Dios. En segundo lugar, la dimensión de la gracia. Dice: para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En tercer lugar, la dotación de la gracia. Dice: a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y finalmente, la demostración de la gracia. Dice allí: abundéis para toda buena obra. En primer lugar, pues, el dador de la gracia. Pablo dice en la palabra inspirada: poderoso es Dios. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es El Shaddai, que se traduce como el que es fuerte o poderoso, el todopoderoso, o tal vez mejor, el todo suficiente. El Shaddai tiene como raíz una palabra, shad, que se refiere al pecho materno y da la idea de aquello que nutre y que satisface al niño, que encuentra su alimento, fortaleza, descanso, es decir, todo lo que necesita un bebé y que proviene justamente
del pecho de su madre. Así es el creyente en Dios, el Shaddai, el todo suficiente. En el Nuevo Testamento, la palabra todopoderoso proviene de un término griego que incluye la idea de alguien con capacidad inherente, con capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Cito algunos versículos conocidos. En Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En 2 Timoteo 1:12, el apóstol con tanta certeza, con tanta seguridad dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito. En Hebreos capítulo 2 y versículo 18 dice que el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y finalmente, por citar solamente uno de los muchos versículos sobre este tema, Judas 24 nos dice gloriosamente: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En nuestro versículo de 2 Corintios 9:8, entonces leímos: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. ¿Tenemos duda del poder de Dios? Probablemente no la tengamos en la teoría, pero me temo que muchas veces sí en la práctica. Solemos decir: Señor, yo sé que tú puedes, pero, ¿no nos pasa así? Sabemos que Él es el creador del mundo, el sostenedor del universo, el que ordena todas las cosas, con su poder y su sabiduría. Y ante alguna pequeña dificultad, solemos sucumbir y nos dejamos superar, inclusive aplastar por la realidad. Cuando Job, obnubilado por su desgracia, contendía con Dios, defendiendo su inocencia, es enfrentado en el capítulo 38 por el Señor, quien le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, es decir, prepárate para hacerme frente. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahí comienza a preguntarle Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Cuando los ángeles fueron creados, ¿dónde estabas? ¿Quién encerró con puertas el mar? Y una a una las preguntas fueron golpeando en la mente de aquel hombre de fe y paciencia, haciéndole cada vez más pequeño, hasta que rendido dice a Dios en tonos de confesión: yo conozco que todo lo puedes, y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y agrega: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y me arrepiento, y quiero desaparecer, que esa es la interpretación de aquellas palabras. Sí, Dios es poderoso, el que todo lo puede, el todo suficiente. En segundo lugar, la dimensión de la gracia. Dice: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. El contexto habla de dar, y si alguien ha dado, ese es Dios. Nos ha dado su mayor tesoro, su Hijo amado. Leemos en Romano aquellas palabras tan conocidas: si no escatimó a su Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nuestro versículo nos dice que nos da toda gracia. Necesitamos la gracia de Dios como hijos de Dios, como creyentes. Necesitamos la gracia de Dios como sus siervos. ¿Y cómo la da Dios? La da en abundancia. Dios es un Dios de abundancia, de plenitud. Notemos los términos que usa el apóstol en los versículos 8 al 14 de este capítulo 9 de 2 Corintios. Dice en el verso 8: abunde, abundéis. En el versículo 10 dice: multiplicará y aumentará. En el versículo 11 dice que somos enriquecidos en Él. En el versículo 12 abunda, y en el versículo 14 aún más dice superabundante. Él nos da mucho más, sin duda, de lo que nosotros pensamos, e inclusive de lo que nosotros le damos a Él.
La viuda de Sarepta le dio a Elías una torta primero, y no faltó harina ni aceite en su casa. Pedro le dio a Jesús una barca vacía para predicar, y el Señor le devolvió 2 barcas llenas de peces. El niño le dio al Señor 5 panecillos y 2 peces, y el Señor alimentó una inmensa multitud. No hay límite para la provisión divina. En la parábola, el padre dijo al hermano mayor del pródigo: Hijo, todas mis cosas son tuyas. Y leemos en 1 Corintios 3:22 una frase increíble. Dice Pablo allí: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Qué sorprendente. Aquí dice entonces toda gracia. Pedro habla de la multiforme o multicolor gracia de Dios. Y yo puedo pensar, cualquiera sea mi situación, la gracia de Dios está allí. No hay problema que no pueda solucionar. No hay circunstancia, no hay crisis, no hay emergencia o demanda que la gracia no pueda asistir y suplir. Dios tiene total suficiencia y está dispuesto a dar todo cuanto yo quiera recibir dentro de su voluntad. Como sucedió con la viuda de Eliseo. Cuando las vasijas cesaron, cesó el aceite. La Biblia me habla de las riquezas de Dios, de su benignidad, Romanos 2, de su gloria, Romanos 9, de su gracia, Efesios 2, de la sabiduría y ciencia o conocimiento en Romanos 11, de pleno entendimiento en Colosenses 2, de la gloria de la herencia en los santos, que es nuestra esperanza, en Efesios 1, de sus riquezas en gloria. Lo leo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no conforme a mi necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, no todo lo que le pido, pero todo lo que me hace falta. Y entonces me parece oír las palabras del Señor como las oyó Pablo en un momento de necesidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bueno, el dador de la gracia, la dimensión de la gracia. En tercer lugar, la dotación de la gracia. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Su gracia abarca toda la vida. Dice siempre, es decir, en todo momento. Dice todas las cosas, es decir, en todas las circunstancias. Dice todo lo suficiente, es decir, todo lo que necesito. Así es Dios. En Isaías yo puedo encontrar al Dios que hizo los montes con 3 dedos, dice allí, como si lo juntara así. Y que midió las aguas del mar con el hueco de su mano. Y es el mismo que luego dice que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En Dios está la plenitud de la gracia y la provisión continua de ella. Juan 1:16 me recuerda, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En sucesivas entregas, en mayores medidas, según cada uno es capaz de recibirla. Para toda circunstancia, prueba, tentación, aflicción, lágrimas, angustias, soledad, dolor. La gracia superabundante del Señor siempre está a nuestro alcance, de modo tal que podemos oír a la Biblia decir en palabras de Pablo a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate, es decir, toma fuerzas de la gracia que es en Cristo Jesús. Tengo en casa un piano sobre el cual le he puesto una frase que un día me impactó. Dice, Señor, tu océano es tan grande y mi barca
tan pequeña. Sí, la barca de mi vida es muy pequeña, muy frágil, pero el océano de amor, de gracia y de provisión de Dios es inmensamente grande. Meyer dice, si reclamamos las bendiciones de Dios con una fe sencilla y gastamos completamente las que ya recibimos, no habrá límite a la bendita provisión que nos seguirá enriqueciendo siempre. La pregunta es, ¿hemos experimentado esa corriente inagotable de gracia de Dios o estamos viviendo en la pobreza de nuestros recursos? ¿Estamos como el hijo apartado padeciendo hambre mientras en la casa del Padre hay abundancia de pan? Se cuenta de un hombre anciano que entró en una ciudad con aspecto de extrema pobreza y buscando alimento. De su cuello pendía una bolsita y sin saberlo él, allí había un documento con la baja del ejército y una promesa de pensión vitalicia firmada nada menos que por George Washington. Hermano, hermana, ahí está para nosotros la mesa tendida y la abundancia de la gracia a nuestra disposición, para que digamos, como el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El dador de la gracia, la dimensión de la gracia, la dotación de la gracia, finalmente, la demostración de la gracia. Dice, abundéis para toda buena obra. Cuando el creyente está satisfecho con la porción de la gracia de Dios, lo demuestra en su vida, en su carácter, en su conducta, en su servicio. Es como un vaso desbordante, su copa, como en el Salmo, está rebosando, y su influencia es de bendición para los demás. El río Jordán tiene dos lagos en su valle. Uno es el mar de Galilea, en él el río penetra por un extremo, sale por el otro. Sus aguas son dulces y dan vida. Pero el otro extremo es el mar muerto, que siempre recibe, pero nunca da. Y así sus aguas son tan saladas que en ellas no puede haber nada de vida. Cuando el creyente está satisfecho con la gracia inagotable de Dios, es capaz también de dar a otros. Recibe gracia y da de gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que sea así, en tu vida y en mi vida. Amén.